Hoy entramos en el cuarto mensaje de la serie y en el primer domingo de la serie pudimos ver que todo ser humano fue creado por Dios. Fuimos creados a su imagen y semejanza y varón y hembra nos creó. El segundo domingo pudimos ver el diseño de Dios para el hombre y la mujer. Y hablamos de la igualdad del hombre y la mujer. Hablamos de las diferencias entre el hombre y la mujer antes y después de que el pecado entrara en la humanidad. Y el domingo pasado nos concentramos en el diseño de Dios para el matrimonio. Y vimos que el matrimonio es primero compañerismo y complementarianismo. Es una relación íntima, es una nueva familia, es una unidad fiel y permanente. Y hablamos un poco de que el matrimonio es una unión física y sexual. Y hoy queremos desarrollar el tema de la intimidad sexual dentro del matrimonio, como dije, porque la intimidad dentro del matrimonio es parte del diseño original de Dios. Quiero aclarar que lo que vamos a hablar en el día de hoy no es todo lo que se puede decir de la intimidad sexual. Esto es un tema que abarca mucho. Les quiero motivar a que si tienen preguntas las escriban. Si vienen preguntas mientras escuchas el mensaje de esta tarde, escribe esas preguntas y ven el martes para que podamos discutir esas preguntas más a fondo. Amén, no se queden con esa duda. Y lo mismo con los mensajes que ya hemos dado y los mensajes que vamos a dar. Si tienes preguntas, no te quedes con la duda. Escribe tus preguntas, ven donde nosotros. Ven los martes para que podamos discutir esas preguntas. Como el domingo pasado, vamos a leer en varios lugares de la Biblia y vamos a hacer referencia también a lo que ya hemos estudiado. Quiero comenzar preguntando por qué Dios creó la intimidad sexual. ¿Por qué Dios creó la intimidad sexual? Podríamos pensar que fue solo para la procreación, para procrear y llenar la tierra. Claro, ese fue uno de los propósitos. Y aunque ese fue uno de los propósitos, la intimidad sexual en el matrimonio es mucho más que procrear. En Génesis 2:24, que ya lo hemos leído bastantes veces, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este versículo nos deja ver que en el matrimonio el hombre y la mujer comienzan una nueva vida juntos. Una vida que es más íntima que la relación de padres a hijos. Y también nos deja ver que en el matrimonio la intimidad física es aprobada por Dios. Y la intimidad sexual podemos decir que es un regalo de Dios, ¿verdad que sí? Es un regalo de Dios, es un regalo que debe ser disfrutado por un hombre y una mujer exclusivamente, ¿dónde? Dentro del matrimonio, dentro del matrimonio. En esta mañana, en esta tarde, vamos a estar hablando de 3 propósitos bíblicos para la intimidad sexual en el matrimonio. 3 propósitos bíblicos para la intimidad sexual en el matrimonio. El propósito bíblico número 1 es la unión íntima. La unión íntima y que quede claro que tiene que ser saludable. Tiene que ser saludable. Un diseño, Dios diseñó el matrimonio para que fuera una unión íntima. Pero tiene que ser una unión íntima de acuerdo al diseño de Dios. Y podríamos decir, usar la palabra saludable. Traté de buscar otra palabra y esa fue la primera que me vino a la mente. Saludable, de acuerdo al diseño de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a Dios le importa con quién nos unimos íntimamente y cómo nos unimos íntimamente
con nuestro cónyuge. ¿Con quién y cómo? Y cuando hablo de quién y cómo, me estoy refiriendo a que cada uno de los cónyuges se entrega al otro para el bien del otro. Yo me entrego a mi esposa para el bien de mi esposa. ¿Me escucharon bien? El cónyuge se entrega al otro para el bien del otro. Cantares, el libro de Cantares, Cantares de los Cantares, que vamos a hablar un poco más adelante. Cantares 2:16 dice: mi amado es mío y yo soy suya. Él apacienta su rebaño entre los lirios. Este verso contesta la pregunta: ¿con quién? Esta es una esposa diciendo que su esposo le pertenece a ella y ella le pertenece ¿a quién? A su esposo, a él. Aquí podemos ver la unión íntima entre el esposo y la esposa, que es exclusiva. Es exclusiva. Recuerda esa palabra. La unión de tuya con tu esposa o esposo es exclusiva, y no solo exclusiva, sino que es de compromiso. Compromiso. Recuerden Cantares 2:16. Ahora miren lo que dice Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 5. Dice: porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Es decir, que se abstengan de la inmoralidad sexual. Que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso. Eso significa controlar su cuerpo. Vaso es cuerpo. Que cada uno de ustedes sepa cómo controlar su propio cuerpo en santificación y honor. No en pasión, ¿qué? Degradante, como los gentiles, como aquellos que no conocen a Dios. Tenía que ser mi madre. Cantares 2:16 nos deja ver quién. Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 6 nos deja ver cómo. ¿Quién y cómo? La voluntad de Dios es que nos abstengamos ¿de qué? De la inmoralidad sexual y las pasiones degradantes. Y eso incluye dentro del matrimonio. ¿Qué es inmoralidad sexual? Inmoralidad sexual es todo acto o todo comportamiento sexual que va en contra del diseño de Dios, de lo establecido por Dios. Como por ejemplo, el adulterio. El adulterio. El sexo antes del matrimonio. La pornografía. Las relaciones homosexuales. Esas cosas son, ¿qué? Inmoralidad sexual. Pasiones degradantes. Tenemos a Cantares 2:16, tenemos a Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 6. Entonces, cuando unimos estos versículos, podemos ver que establecen el principio bíblico general para nuestro comportamiento sexual y nuestra conducta dentro del matrimonio. A Dios le importa con quién nos unimos íntimamente y cómo es nuestra intimidad. ¿Con quién nos unimos íntimamente? ¿Con quién nos unimos íntimamente? Dentro de la unión del matrimonio, el hombre le pertenece a la mujer
y la mujer le pertenece al hombre. Y ambos deben amarse y disfrutar íntimamente el uno del otro. Y que quede claro que buscar el disfrute íntimo fuera del matrimonio, fuera de tu cónyuge, es pecado. Es pecado. Miren lo que dice Hebreos 13:4. Dice, sea el matrimonio honroso en todo. Y el lecho ¿qué es? Cama. El lecho, la cama matrimonial sin deshonra. Porque a los inmorales y a los adúlteros, ¿qué dice? Los juzgará Dios. ¿Cómo debe ser nuestra intimidad? La intimidad dentro del matrimonio no debe ser una pasión degradante o deshonrosa. No se trata de utilizar al cónyuge para nuestro propio placer egoísta. Se trata de un amor apasionado que no busca su propio placer, sino que se entrega al placer del cónyuge. Nuestro placer no debe ser egoísta, sino que debe ser buscar el placer de nuestro cónyuge. Yo no sé cuál es tu punto de vista sobre la intimidad sexual. Tampoco sé cuál es tu fuente de información sobre la intimidad sexual. Y espero, y es mi oración, que sea el mensaje que nos presenta la palabra de Dios. Espero que no sea lo que nos dice el mundo, sino lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice cómo debemos tener una intimidad sexual saludable dentro del matrimonio. ¿Sabes cómo puedes tener una intimidad sexual saludable en tu matrimonio? Bueno, lo acabamos de decir. Léelo en la palabra de Dios. La palabra de Dios no te va a dar métodos ni técnicas específicas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no usa métodos o técnicas, sino principios. La palabra de Dios nos dice que antes de cualquier unión íntima sexual, debemos amar a nuestro cónyuge. Que debemos amar, debemos celebrar y apreciar a nuestro cónyuge, sobre todo antes de la intimidad sexual. Yo leí un libro hace muchos años sobre la intimidad sexual y creo que fue escrito por C.J. Mahaney. Y él dijo en ese libro que algo que me llamó mucho la atención de ese libro que me acuerdo hasta ahora, que es que antes de tocar el cuerpo de nuestro cónyuge, antes de yo tocar el cuerpo de mi esposa, yo debo tocar su mente y su corazón. Debemos amar, debemos celebrar, debemos apreciar a nuestro cónyuge, sobre todo antes de la intimidad sexual. Eso quiere decir que al yo amar, celebrar y apreciar, debe ser más importante que la intimidad sexual. ¿Sabías que hay un libro de la Biblia, en la Biblia, que celebra y enseña acerca del romance y el regalo de la intimidad sexual en el matrimonio? Y ese libro es El Cantar de los Cantares, The Song of Songs. Miren lo que dice la Biblia de estudio ESV. Dice del libro de Cantar de los Cantares: el Cantar de los Cantares contiene una hermosa poesía que expresa el amor romántico entre un joven y una joven
en el antiguo Israel. Él es pastor y ella es pastora. Esperan con ansias su matrimonio y el placer que les proporcionará. C.J. Mahaney también dijo: el Cantar de los Cantares es único, un libro entero de la Biblia dedicado a la celebración del romance y el amor sexual dentro del matrimonio. Lloyd Carr, hablando del libro de Cantares, dijo: llega a nosotros en este mundo de pecado, donde la lujuria y la pasión están por todas partes, donde las tentaciones feroces nos asaltan y tratan de apartarnos de la norma del matrimonio dada por Dios. Y nos recuerda de forma particularmente bella lo puro y noble que es el verdadero amor. Eso es el libro de Cantares. El libro de Cantares es una colección de poemas de amor entre un hombre y una mujer que celebran la relación sexual que Dios quiso para el matrimonio. Eso es lo que yo creo. Hay mucha gente que no cree eso. Podríamos decir que son poemas eróticos. Hay mucha gente que trata de espiritualizar el libro de Cantares. Pero yo no creo que es así. El libro de Cantares habla del amor entre un hombre y una mujer. Comienza cuando son novios y termina ya casados, disfrutando del sexo. Pero Cantares nos dice y nos enseña que debemos amar, debemos celebrar y apreciar a nuestro cónyuge, sobre todo antes de la intimidad sexual. Esposo y esposa, ama, celebra y aprecia a tu cónyuge antes de la intimidad sexual. Y si tú amas, y si tú celebras, y si tú aprecias a tu cónyuge, ¿qué tú crees que va a pasar? Tu intimidad sexual va a ser saludable y mucho más agradable. Mucho más agradable. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Porque el pecado siempre pone un pero. Pero la realidad es que hay 3 enemigos que quieren que la unión íntima dentro del matrimonio no sea saludable. ¿Quiénes son esos 3 enemigos? Satanás, el mundo y nuestra carne. Como hemos dicho, Dios creó la intimidad sexual para que fuera una unión íntima saludable entre el esposo y la esposa. Entonces, no debería sorprendernos que Satanás odie el diseño original de Dios. No nos debería sorprender que Satanás haga todo lo posible para distorsionar ese diseño original de Dios. Miren lo que dice Primera de Pedro 5:8. Sean de espíritu sobrio. Estén alerta. Una persona ebria ¿está alerta? ¿Verdad que no? Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, ¿quién? El diablo, Satanás, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Sáquenmela de aquí, por favor. Miren lo que dice Primera de Corintios 7:5. Dice, no se priven el uno del otro, hablando del esposo y la esposa, no se priven del uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicarse a la oración. Vuelvan después a juntarse a fin de que Satanás, ¿qué? No los tiente por causa de falta de dominio propio.
¿Qué hace Satanás? Satanás tienta al hombre y tienta a la mujer a participar ¿de qué? De la inmoralidad sexual. Satanás nos tienta a distorsionar el diseño original de Dios. Y como dije, eso incluye el adulterio, sexo antes del matrimonio, la pornografía, las relaciones homosexuales. Él nos tienta a seguir los placeres egoístas y pecaminosos que el mundo, otro de nuestros enemigos, nos ofrece. Porque Satanás conoce de que somos débiles y que somos débiles. Sáquenme la otra también aquí. La madre y la suegra. Está jugando Tetris. Satanás conoce nuestras debilidades. Satanás conoce los deseos de nuestra carne. Y él sabe que muchos de nosotros no tenemos dominio propio. Satanás tienta al hombre y a la mujer a participar de la inmoralidad sexual. Pero también Satanás no solo nos tienta a participar de la inmoralidad sexual, otra forma en que Satanás busca distorsionar el diseño original de Dios es a través de la negligencia y el descuido de la intimidad sexual dentro del matrimonio. Y es por eso que cada cónyuge tiene que dedicar tiempo y tiene que dedicar esfuerzo para que dentro del matrimonio haya una unión íntima saludable. Saludable. Debemos dedicar tiempo y esfuerzo para que nuestro cónyuge se sienta amado, apreciado y deseado. Amén. Ese fue el propósito bíblico número 1. Propósito bíblico número 2. Procreación. Ya hemos hablado varias veces de esto. El segundo propósito para la intimidad sexual en el matrimonio es la procreación. Hemos visto hasta ahora que Dios creó al hombre y a la mujer para que fueran fecundos y llenen la tierra. Génesis 1:28. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Para procrear. Pero también la palabra de Dios en muchos lugares podemos ver que los hijos son una bendición y un regalo especial de Dios. En el Salmo 127, versículos 3 y 4 dice: los hijos son un regalo del Señor. Son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Como también encontramos muchos ejemplos bíblicos donde los hijos eran deseados y celebrados. Un ejemplo es en Génesis 33:5. Dice: después Esaú miró a las mujeres y a los niños y preguntó: ¿quiénes son esas personas que vienen contigo? Son los hijos de Dios, son los hijos que Dios en su misericordia me ha dado a mí, tu siervo, contestó Jacob. Propósito bíblico número 2, la procreación. Los hijos son una bendición y un regalo de Dios. Quiero añadir que quiero decirle a las parejas que están luchando con la infertilidad, y quiero dejarles saber que tu infertilidad está en las manos del Dios soberano y todopoderoso.
una pareja que desea tener hijos y está tratando de tener hijos, está obedeciendo el mandato de Dios. Y quiero aclarar que la pareja que no puede tener hijos no significa que es una maldición de parte de Dios. Pueden haber muchas razones por las que Dios ha decidido que no tengan hijos o que no tengan más hijos. Y si ese es tu caso, quiero animarte a que confíes en Dios. Confía en Dios, aunque sea difícil hacerlo en tus circunstancias. Confía en Dios. Y recuerda que tu matrimonio puede continuar honrando, puede continuar glorificando a Dios, sin hijos o con pocos hijos. Amén. Propósito número 3, placer. Placer. No podemos negar, ¿verdad?, que la intimidad sexual es placentera. Las personas practican el sexo porque lo disfrutan. Les gusta el placer que produce la intimidad con una persona, con su cónyuge, para seguir dentro del matrimonio. Pero se supone que el sexo en el matrimonio esté libre de culpa. Esté libre de culpa. Dios te ha dado la intimidad sexual como un regalo para que lo disfrutes y tengas placer, siempre y cuando sea dentro del matrimonio y sea saludable, como acabamos de decir. Y eso, iglesia, glorifica a Dios. Eso glorifica a Dios porque fue su diseño original. Si no, no lo hubiera hecho placentero. Pero para que glorifique a Dios, escuchen bien, para que glorifique a Dios, la intimidad sexual no debe ser solo para recibir placer. ¿Escucharon bien? No debe ser solo para recibir placer. La intimidad sexual no debe ser egoísta. Egoísta. Si buscas la intimidad sexual solo por lo que puedes obtener de tu cónyuge, en otras palabras, tu placer, tu satisfacción, entonces estás siendo egoísta. Debes buscar la intimidad sexual más interesado en complacer a tu cónyuge que complacerte a ti mismo. ¿Entendieron eso? Hay un versículo, creo que es en Primera de Corintios 4, Primera de Corintios 7, del 3 al 4. Que el marido cumpla su deber para con su mujer, e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Pero no termina ahí. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino ¿quién? La mujer. Este versículo comunica la idea de que cada cónyuge tiene la obligación de abstenerse de tener relaciones sexuales con cualquier persona que no sea su cónyuge. Y tiene la obligación de proveer placer y satisfacción sexual uno al otro. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposo. Pero nunca debemos ser egoístas. La idea es estar más interesado en complacer a tu cónyuge que complacerte a ti mismo. Porque eso glorifica a Dios. Si no quieres ser egoísta en la intimidad sexual, hazte esta pregunta. ¿Cómo puedo servir a mi cónyuge a través de este maravilloso regalo que Dios nos ha dado? ¿Cómo puedo servir a mi esposa?
Yo creo que Dios ha sido bien bueno con nosotros al darnos la intimidad sexual. Un regalo maravilloso que Él le ha dado al matrimonio. Allá arriba. Oh, ok. ¿Eso es que están texteando lo que yo estoy diciendo o qué? ¿Ah? Oh, ok, her notes. Her questions. Están escribiendo preguntas. Ok. Dios ha sido bueno con nosotros al darnos en su palabra el diseño original para la intimidad sexual dentro del matrimonio. Y cuando hablamos de la unión del matrimonio y la unión íntima y sexual del hombre y la mujer, tenemos que recordar que esa unión apunta a la bondad y gloria de Dios. Nos apunta al amor genuino de Dios. El amor que sostiene la unión del matrimonio, el amor que sostiene mi matrimonio, no es un amor egoísta, es un amor verdadero. Porque el amor que tú y yo le expresamos a nuestro cónyuge es una expresión del amor de Dios por nosotros. Y ese amor no es egoísta. Miren lo que dice Primera de Juan 3:16. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. El ejemplo de amor es Dios mismo. Y la mayor expresión de su amor se encuentra ¿dónde? En la cruz. En la cruz, donde nuestro Salvador Jesucristo demostró su amor por nosotros. Colgado en una cruz, colgado en la cruz, Él tomó nuestro lugar. Él sufrió el castigo que nos merecemos por nuestro pecado en contra de la perfecta santidad y la bondad de Dios. Iglesia, para que puedas entender el verdadero amor, ese amor genuino, ese amor fiel, debes recordar el sacrificio de Jesús en la cruz. Debemos poner nuestra mirada en el sacrificio de Jesús en la cruz. Tu esperanza, tu paz, tu inspiración y tu fuente de efectividad como esposo y esposa se encuentra en el sacrificio de Jesús en la cruz. Y cuando te vengan a la memoria tus pecados pasados y quieran robarte el gozo de tu salvación y el gozo en tu matrimonio, recuerda el sacrificio de Jesús. Cuando tu egoísmo, cuando tu orgullo se manifiestan y estás luchando con tu pecado presente, tu pecado hoy, recuerda el sacrificio de Jesús, porque fue allí donde el poder del pecado que fue destruido. Deja que el verdadero amor de Jesús por ti te asegure de que fuiste perdonado de tu pecado. Y ese sacrificio te motive a arrepentirte y a seguir adelante. Cuando tu futuro en tu matrimonio, cuando tu futuro se vea incierto, ¿qué debes hacer? Recuerda el sacrificio de Jesús.
porque allí fue donde nuestro futuro fue que asegurado. Matrimonios, dejen que el verdadero amor de Dios fortalezca tu matrimonio en todos los sentidos, incluyendo la intimidad sexual. Dejen que el verdadero amor de Dios motive tu matrimonio a testificarle al mundo del verdadero diseño de Dios y su perfecta buena voluntad. Estemos de pie, vamos a orar y adorar al Señor con una última alabanza. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú has sido bueno con nosotros. Señor, todos estos domingos te hemos dado gracias por ese diseño maravilloso. Señor, sabemos que todo lo que tú creaste fue bueno en gran manera. Y hoy podemos testificar de esa gran verdad. Señor, yo sé que muchos de nosotros hemos pecado de manera, Señor, que han fracturado nuestros matrimonios, nuestras relaciones. Hemos pecado de maneras que han distorsionado el diseño original para el matrimonio, para el género, para la intimidad sexual. Señor, y estamos en este momento aquí dándote la gloria y la honra y agradecidos porque tú diste a Jesús, tu único Hijo, para que muriera en la cruz por nuestros pecados. Tú nos amaste, Señor, de una manera que no fue egoísta. Tú nos amaste como ejemplo de un amor verdadero y hoy tenemos ese ejemplo delante de nosotros. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a ser hombres y mujeres, esposos y esposas, creyentes del sacrificio de Jesús, de ese amor verdadero, para que podamos amar, celebrar y complacer a nuestros cónyuges. Señor, Satanás, el mundo y nuestra carne no descansan. Señor, y si hay aquí alguien que esté en pecado o tenga el pensamiento de cometer un pecado que distorsiona el diseño original para el matrimonio, yo te pido, Señor, que en este momento haya convicción en su corazón y que haya en ellos el deseo de mirar a la cruz del Calvario, que puedan ser animados y que puedan buscar sus fuerzas en ese amor verdadero, ese amor que fue ofrecido en una cruz. Señor, gracias por el diseño original, gracias por tu palabra. Sabemos que muchas cosas se pudieron haber dicho de la intimidad sexual. Gracias por tu palabra en esta tarde y que podamos, Señor, ponerlo en práctica en nuestros matrimonios. Gracias te doy en el nombre de Jesús.
Dije que Satanás, el mundo y nuestra carne no descansan. Y algo que debemos hacer es entregarle nuestro corazón al Señor. Confiar en su amor por nosotros. Confiar en lo que Él hizo para que nuestro pecado fuera perdonado. Y pudiéramos tener paz. Y pudiéramos seguir su palabra. Pudiéramos seguir el diseño original de Dios. Porque sin esa verdad, sin lo que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz, no estuviéramos ni aquí, estuviéramos perdidos en el mundo. ¿Sabrá Dios haciendo qué? Satanás, el mundo y nuestra carne no descansan. Recuerden eso. Tengamos cuidado de dónde recibimos la información de la intimidad sexual. No solamente en nuestros matrimonios, en nuestra familia, en nuestros hijos. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Y déjenme decirle, yo creo que el 99.9% de las películas y shows que vemos en Netflix y en todos esos programas de televisión tienen una agenda. Y tenemos que tener cuidado. Amén. Nuestro servicio de celebración termina, pero nuestra celebración a Dios continúa con nuestras vidas. Recibamos la bendición pastoral, segunda de Tesalonicenses 2, 16 y 17, que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele sus corazones y los afirme en toda obra y palabra buena. Y la iglesia morada de Dios dice, Dios les bendiga, iglesia.